Vayamos a Europa. Funcionarios europeos estarían ya analizando quitarle los derechos de voto, no de veto, de voto a Hungría en la cuestión de haber infringido el Estado de Derecho. Lo tienen que hacer todos los socios europeos sin excepción. Polonia frenaba que eso se pudiera producir. Polonia ya no está para frenar que eso se pueda producir. Surge la duda de si Meloni puede hacer un movimiento de defensa de la unidad europea frente a la locura de intentar quitarle los derechos de votos a un socio. Puede poner en peligro 2024 con unas elecciones a la vista en junio la unidad europea y una posición de Orbán en la que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias. Vamos a ver, es que yo creo que estamos viviendo, de nuevo están viéndose las posturas, ¿no? Estamos viviendo las contradicciones terribles que tiene la construcción europea tal como se ha hecho. ¿Cómo que se le va a quitar el derecho de voto a uno de los miembros? Y si se va, es decir, lo que quieren es que se vaya, ¿eh? Es decir, vamos a ver, el nuevo gobierno de Países Bajos, o de Polonia, o de Eslovaquia, o algún otro, ¿va a permitir eso? Porque hoy es Hungría, mañana puede ser cualquier otro. Y además, ¿quién lo decide? ¿A quién decide eso? Quitar el derecho de voto. Que también es quitar el derecho de veto, porque si no puede votar, pues evidentemente tampoco puede vetar, ¿no? Es decir, una cosa viene dada con la otra. ¿Quién lo decide? Lo deciden unas cúpulas en Bruselas a las que han elegido las castas políticas europeas. No lo decide el pueblo europeo como pueblo que vota en el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no es quien nombra a la Comisión ni al Consejo. Entonces, es decir, ¿qué estamos hablando? De la camarilla de Bruselas, de una camarilla que decide quitarle el voto a un país. ¿Qué pasa? Es decir, pero esto, o sea, en las leyes nacionales, por ejemplo, tienen que darse una serie de circunstancias judiciales para poder retirar el sufragio pasivo y activo a cualquier ciudadano. ¿Esto qué es? Es que, entonces, evidentemente, todas estas cosas no es que pongan en peligro, pero sí que van minando poco a poco no solo la confianza que pueden tener ciertos países en la Unión Europea, sino de la propia ciudadanía. Es decir, parece que no, a veces no nos damos cuenta que se le va a quitar el derecho de voto a un país que tiene X millones de habitantes. Pero, a ver, por favor, además, ¿por qué razones? Por razones que si hurgamos, cualquiera de los países de la Unión Europea también incumple algunos tipos de esas razones, o sea, razones de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces son cuestiones muy cogidas con alfileres, ¿no? Un tema de libertad, por ejemplo, del Poder Judicial, de independencia del Poder Judicial. Hombre, es que si nos vamos a ver, hay más de un país que tendría que mirar para otro lado por temas de independencia del Poder Judicial. Y no solo España, ¿eh? Es decir, entonces, ¿por qué Hungría? Vamos a ver, no nos engañemos. Es Hungría porque Orbán está fastidiando el tema de enviar 50.000 millones de euros que tienen que pagar los pobres ciudadanos europeos a Ucrania para apoyar al régimen de Zelensky. Esa es la razón, no nos engañemos. Y no hay más. Y como en Estados Unidos no puede soltar un solo dólar, pues aquí habían previsto cubrir de momento, hasta que se pudiera, esa cuestión. ¿Con qué? Con que cada familia media europea pusiera 400 euros, que son aproximadamente esos 50.000 millones de euros. Entonces, para robarnos esos 400 euros a los europeos, hay que cerrar la boca a Orbán. Esta es la realidad, que no se la van a contar así, pero esta es la realidad. Independencia judicial, derechos humanos, democráticos, venga, por Dios. Por Dios. Empezamos a mirar, por ejemplo, cómo se trataron a los chalecos amarillos en Francia, o cómo se ha tratado a cierta inmigración en otros países, o los Balcanes, cómo se han cerrado fronteras. Es decir, hablamos de derechos humanos o de independencia de poderes. Pues nos fijémonos simplemente en la península ibérica. No hay que ir muy lejos. No, esto todo es un cinismo político al que nos tiene acostumbrada Bruselas, ¿no? Y ya está. Las razones ocultas son las importantes, esas están detrás. Y no se atreven a decirla. ¿Por qué? Porque es muy escandaloso ante la opinión pública.